Gerardo, dame una definición de rock. ¿Qué entendés vos por rock? ¿Qué es el rock? Bueno, hay quienes lo asumimos como estilo de vida Mm, y como género musical, pues tiene muchas vertientes, mm, ¿sí? Está el rockabilly, el rock psicodélico, el rock pesado, mm, mm. hay muchos, rock and roll, hay muchas vertientes, pues, que para definir ese estilo de música. Ok, lo agarremos de a uno por vez. En términos de género musical, me dijiste que hay distintos tipos de vertientes. Déjame preguntarte cuál es la comunalidad que encontrás para que lo definamos como rock y no como otro género aparte, como una forma de rock en vez de que sea otro género. ¿Cuál es la comunalidad? Porque, o sea, el rock se conoce, Ujú. como lo hemos conocido siempre, bueno, se fundó en los años 50 entre una fusión del blues y el country Mm, en Estados Unidos. Lo crearon los Yankees y los ingleses lo perfeccionaron, por decir algo, ¿no? mm, En los 50 se hacía esa fusión de blues con música country y se mm, generó lo que llamaban el rhythm and blues. mm. Pero como era música de gente afrodescendiente de color, el racismo no permitía que eso se llamara rhythm and blues y mucho menos colocarlo en la radio, si eras un artista de color. Entonces, un locutor de una radio de Atlanta, creo, no recuerdo su nombre, decidió cambiarlo a rock and roll y no usar la frase rhythm and blues para poderlo colar en la radio. Y ahí fue, a través de ese locutor se empezó a conocer como rock Mm. and roll, perdón, Ok, rock and roll, ¿sí? ok. Y salió de una frase de una canción, no recuerdo de qué artista, de color seguramente, donde entre el parafraseo que hablaba de la letra de la canción nos Mm, mencionaba la palabra rock and roll, mm. que significa contonearse, moverse sexualmente. Ok, ok. Me dijiste nace en los 50 como una mezcla entre el country y el blues. Y como empieza desde ahí. Sí, Ok. La comunalidad entonces es como la misma base, es de la misma raíz que sale todo, como es como una cuestión histórica de todos estos tipos de rock nacen de ahí, ¿esa es claro, la idea? claro, por supuesto. Después se fue diversificando. Mm, Y hubo gente que hizo rock de muchas formas. mm, Bueno, los Beatles lo hicieron todo. mm. Sí, siempre presente. Los Beatles lo hicieron todo y el que diga lo contrario no conoce la historia del rock, así de simple. En 7 años hicieron lo que había que hacer. Hoy día hay metal, pero ya es otra cosa. Mm, Metal es una cosa, rock es otra cosa. El metal tiene otras vertientes y es otro tema de hablar. Pero el rock como lo conocemos, mm, creado en los 50 por los afrodescendientes, mm. Elvis catapultado como el rey del rock, bueno, tenía una gran voz, un gran Mm. talento, pero era blanco. Más vale, sí, sí. Pudieron haber lanzado a Chuck Berry o a Jerry Lee Lewis, no, a Little Richard. Pero Mm, bueno, ahí entra en juego el tema social del racismo, ¿me mm, entiendes? Pero sí, indiscutiblemente Elvis tenía un talento increíble, espectacular. Pero los Beatles cambiaron toda esa jugada. O sea, crearon lo que era una banda de rock como mm, tal, de gente joven haciendo sus propias canciones, tocando sus propios instrumentos, transformando la música popular como se conocía hasta ese momento. mm, El pop que tú escuchas hoy día moderno lo generaron los Beatles, la psicodelia, el rock pesado, mm. no el metal, el rock pesado. Ellos generaron muchas cosas. Ok. Me tiraste un pantallazo de los distintos tipos de vertientes de rock que existen. Me sale preguntarte sobre. Me hablaste sobre como que puede ser un estilo de vida. ¿Qué implica, a tu entender, el rock como estilo de vida? El rock es libertad. ¿Qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, depresión en todo el mundo, sobre todo en Europa, que quedó devastada después de la guerra. ¿Qué pasa? La juventud, Mm, antes de la Segunda Guerra Mundial y antes del rock and roll, generalmente solía ser, era una copia de sus padres. O sea, si yo era mecánico en una fábrica, tu futuro era ese. Y yo a los 18 años ya te llevaba con la corbata igual que yo, vestido igual que yo, mira, este es el oficio y aquí pasarás tu vida. O sea, la juventud como que no los dejaban ser. mm, Era una sociedad conservadora, religiosa, ¿entiendes? ujú, Un sector de la juventud se hartó de eso y gracias a la gente afrodescendiente que era la que hacía esa música, que en esa época era catalogada como música del diablo y cosas así, porque era muy expresiva. mm, Pero es la raíz africana, ¿me entiendes? De la expresión corporal, los mm, cantos a, qué sé yo, a la naturaleza, cualquier cosa.
Es la expresión natural de una persona, en este caso dolida, porque era la esclavitud de la época, ¿no? Mm, Acuérdate que mucho músico famoso de esa época recogió algodón de niño, claro. como el caso de, ay, siempre se me olvida. Bueno, ahorita seguramente me voy a acordar del nombre. Eh, y esa gente manifestaba en esa música ese dolor, ese Mm, agotamiento, ¿verdad? mm, Y de ahí nació eso como un tipo de rebeldía, mm, como música contestataria, por así decirlo. La juventud blanca le gustaba, pero no se les permitía asistir a los guetos donde habían estas fiestas y estas rumbas. mm, Pero la juventud blanca se colaba porque la gente joven es el espíritu joven, busca experimentar y hacer. mm, Entonces se iban a esos bares nocturnos de gente afrodescendiente y se mezclaban ahí, buscaban la música como podían. Era todo muy under, mm, porque estaba prohibida, pues, hasta que Elvis mm, catapultó eso a nivel claro. masivo. Entonces, bueno, como un blanco lo hace, ahora sí es aceptado. Entonces, de alguna forma empezaron a darle un poquito más de atención al artista afrodescendiente, Mm, no a los niveles de producción que tuvo Elvis, pero ya los empezaron como a reconocer un poco más como los padres creadores de toda esa movida. Pero detrás de eso hay libertad, por eso digo, es una forma de vida. mm, Yo lo asumí así desde que era muy pequeño, ¿me entiendes? 10, 12 años. Y me gustó bueno, mm. he tenido bandas, he grabado, he hecho muchas cosas con la música, he tocado mucho. Aún lo hago, solo que ahora no tengo baterista, pero sí es una forma de vida. Cuando uno está muy metido en eso, uno decide no ser médico, no ser arquitecto, no ser ingeniero, entonces como que te apartas del sistema Mm, y eso te da ciertas libertades. mm, Por eso es que representa eso, libertad y como estilo de vida, mm. si lo llevas bien positivamente, es funcional. Ok, me dijiste entonces como que representa esto de libertad, de ir en contra del sistema, sí. Un previo, James Brown. James Brown, sí, sí, James sí. Brown. Pero él es el padre del soul, de ese tipo de música así. Ujú. Bueno, Michael Jackson tiene mucho de él, tenía mucho de él, los bailes, todo salió de ahí, de James Brown. A él me refería cuando digo que hubieron artistas que recogieron algodón de niños, que Mm, fueron re pobres, o mm. sea, entonces su música reflejaba eso. Ok, me hablaste de libertad, me hablaste de que es por ahí antisistema de alguna manera, me hablaste de este Sí, aspecto contestatario, como que por ahí tiene esta connotación de rebeldía. Ok, el rock en algún momento, te voy a hacer una interrupción breve, si pedís, puedes acercar acá, así como sí, por la periferia veo si la claro. cámara sigue ahí. Ok, me hablaste de estas características que tiene el rock. Déjame preguntarte, hubo un momento en el cual, hubo varias décadas en las cuales el rock fue un género más escuchado, un género popular o el género principal musical de la época. Hace algunas décadas, me animo a decir a partir de por lo menos los 2000, ya no es el caso. Déjame preguntarte, ¿cómo lo ves a esto? ¿Qué hace que no sea ese género popular ya? ¿Cómo lo ves? Sí, directamente. ¿Qué hace que no sea popular? ¿Qué le pasó al rock? ¿Qué le hicieron al rock? Contame. El rock está ahí, no le pasó nada. Mm. El rock no tiene la culpa. ¿Qué le hicieron al rock? Es la pregunta. ¿Qué le hicieron al rock? Los empresarios, como siempre. ¿Tú MTV. crees? MTV fue una ventana para que las bandas de los años 80 se Mm, mostraran, pero el rock de los años 80 que mostraba MTV era un rock, yo diría que domesticado. Me encanta el rock de los 80, ojo, pero estaba domesticado. mm, Ya nadie te hablaba de libertad, de contra de la guerra, eso quedó en los 70 y 60, con toda esta cuestión de la marcha de los derechos civiles, no a la guerra de Vietnam. Las mm. bandas de los Sí, sí, 60 sí. y 70, su rock era muy orientado a eso, pero eso no le conviene a ningún sistema político. En los 80 el rock lo domestican. Mm, Había una vertiente que era el heavy metal, mm, una cosa más pesada, como Judas Priest, Saxon, Iron Maiden, los primeros discos de Def Leppard, Diamond Head. Esas bandas hacían metal británico, muy de allá, muy europeo, rígido. mm, Espadas, castillos, dragones, marchas, así. El yankee no es así. El yankee es California, la chica rubia, ¿me entiendes? La mm, joda. Entonces, de Estados Unidos sale en ese momento un rock más dócil, mm. más accesible. Van Halen, por ejemplo, Claro. con un cantante que era gimnasta, hacía artes marciales, que hacía unos movimientos en tarima que más nadie hasta el sol de hoy se los he visto, David Lee Roth. Entonces ellos de alguna forma domesticaron ese rock rebelde o Mm, pesado, mm, ¿sí? Pongo ese ejemplo porque era un ejemplo de música masiva.
Y a raíz de Van Halen sale gente como Bon Jovi, Def Leppard se dosificó, para el 87 salió Guns N' Roses, ya un poco tarde, pero salió muchas bandas de ese género de rock, hard rock americano, se llamaba, glam rock, Glam rock, sí. hair metal, la gente con, los chicos parecían chicas, Sí, sí, sí. ve, los pelos así, con laca, toda una parafernalia más de fotografía que de música, era buena música, sí, pero nada que ver con el rock de los 70, con Deep Purple o Black Sabbath o Pink Floyd, Claro. nada que ver, era otro género, como te digo, más dócil, Mm. y ese género dócil para las masas está bien. Entonces en TV proyecta a través de MTV, que era una vitrina para poder vender a esas bandas, Mm. el empresario poder vender los discos a través de la exposición, Mm. una gran publicidad en MTV. Y eso en los 90 empezó a cambiar, ¿sí? Ya en los 90 ese estilo de rock dejó de escucharse, ¿sí? Entonces sale lo que fue Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, lo que llamaron el rock alternativo o grunge. Sí. Entonces, ¿qué me mostraba este rock a nivel estético? Me mostraba un jean normal. El cantante Nirvana tú lo ves con un busito que parecía el busito de la tía mayor. Préstame el buzo que tengo frío. Con una barba de 3 días. O sea, ya no estaba esa locura de lentejuelas y botas de piel de serpiente y chaquetas de cuero que valían no sé cuántos miles de dólares. No, ya la estética cambió y la música también. Creo que esa generación le devolvió al rock algo de identidad. Eso. Pero eso, Me parece que te sí. estaba por preguntar, y me hiciste un... Muchas gracias por lo que acabas de hacer. Hiciste toda una reseña histórica y de por décadas. Ahora, a partir de los 90, decís que Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, decís que esos fueron Un como... género, fue un género que se Sí, llamó grunge o sí, rock sí, sí. alternativo, que fue masivo. Pero, Puesto en MTV también, tal cual sí, como sí. ponían a Bon Jovi, tal cual. Pero dirías que ese fue como la última gran etapa del rock. Yo ¿Cómo lo creo que ves? sí. Yo creo que sí. ¿Y después Aunque, qué pasó? te explico, aunque el Sí. último grupo de rock para mí, de rock de esa onda, fue Velvet Revolver. Velvet Revolver era una banda que fundaron los ex Guns N' Roses. Ujú. Cuando Guns N' Roses se separa en los 90, bueno, quedó Slash, Duff McKagan, Matt Sorum. Ellos quedaron, pero generaron un proyecto que se llamaba Velvet Revolver con el cantante de Stone Temple Pilots, que era una banda de los 90, ¿sí? Se fusionaron, hicieron 2 discos maravillosos. Para mí esa fue la última banda de ese tipo de rock. Mm, Metallica existe, está mm, Rammstein, Marilyn Manson todavía graba discos. O sea, el rock no está muerto. Que no está expuesto en la vitrina, como en los 80 es otra cosa. claro. Lo sacaron un poco Mm. para vender un género más vacío, para hacerle mierda a la cabeza a la gente. Eso es bien sabido. Me fui un poquito de lo que me habías preguntado. No, igual te pregunté eso, como que qué le pasó al rock, vos me No, dijiste... definitivamente la industria lo saca como producto de la vitrina, pues. Lo expone menos. Porque el rock es eso, es mucha libertad, es mucha pensamiento y no conviene que la juventud sea libertaria y piense. Claro. Nos conviene mantenerlos planitos, dosificaditos, tranquilitos. Entonces te sacan un género que te invita a la subversión para venderte un género de mierda, ¿me entiendes? Que es el pop de hoy día, la verdad que nada que ofrecen. Y si hablamos de reggaetón, ni hablar. Déjame preguntarte, Gerardo. Ok, ¿pensás que puede haber un... Muchas gracias. ¿Pensás que puede haber un renacimiento del rock? Si tuvieras que apostar, dirías que puede haber un renacimiento del rock en términos de esto. Como me decís, sigue vivo, no es que está muerto, pero menos popular. ¿Pensás que puede haber un renacimiento así de esa popularidad que hubo en algunas otras décadas? O si tuvieras que apostar, dirías como, bueno, ya hay que dejarlo descansar, como estar contento de que fue lo que fue y ahora ya es una cuestión de pasar al próximo estilo, al próximo género y no va a volver a tener esa popularidad. ¿Cómo lo ves si tuvieras que apostar? Mira, banda sigue habiendo. Volvemos a lo mismo, el rock no está muerto, solo que tiene menos exposición. Hablar de renacer tampoco, porque no está muerto. Mm. Bandas hay, bandas jóvenes que están ahí, pero eso depende ya de la industria musical. Si el rey Midas de la industria dice, bueno, vamos a agarrar la banda del Gerardo y vamos a hacerla famosa. Eso depende de ellos, porque son los que tienen la moneda para hacerlo, para llamar a los programas de toda la Argentina y decir, mira, necesito exponer una banda, ¿qué programas me puedes ofrecer? ¿Cuánto me cobras? Bueno, sí, la banda puede venir una vez cada 15 días, al mediodía, tocar 2 canciones, hablar del proyecto y del disco, listo, como se ha hecho siempre. Pero a la industria ya no le interesa vender ese producto, ¿me entiendes? Y hoy día que ya no se venden, ya no se fabrican discos, CDs, ya ese merchandising ya no existe, todo es una descarga
¿me entiendes? Sí. Entonces, ningún industrial, empresario va a invertir dinero en volver a hacer discos cuando ahora es más fácil, todo está en la red, Mm, más bien descarga y te vendo la descarga y no tengo que fabricar un disco. Todo es dinero. claro. Por eso se llama la industria de la música. Es por eso, ¿me entiendes? Ok. Excepto las bandas que graban discos así, que Mm, saben que lo venden, pues tienen que ser bandas muy grandes. mm, No sé, U2, Bon Jovi, claro. Metallica. Te graban un disco y la masa va a ir a comprarlos porque ya forman parte del mainstream. Es Sí, re sí. popular y es seguro lo van a vender. Pero por una banda emergente, olvídate. Dame dos toques. Me mencionaste algo muy interesante porque me mencionaste esto de la industria de la música. Y yo me estaba pensando como que difiero con eso porque ahora tenemos el internet, ¿viste? Y como digo, bueno, como por ahí si alguien quiere hacer rock y subirlo a internet y a alguien le gusta, va a aparecer. Pero lo que reconsideré mientras estabas terminando de hablar es sobre, tenés razón, en el sentido de por qué alguien haría esto, porque ahora el sistema de incentivos estando en la red es, uno, ya no existen los discos, ya no existe la cultura de disco de hacer un álbum, entonces es todo single, es todo para que pegue, es más, ni siquiera single, sino que pegue 15 segundos en un video de TikTok. Sí, Entonces tenés se menos, redujo se a redujo nada. a menos de un tema, ni siquiera es como es el Exacto. estribillo de Nadie un ve un tema. video completo. Ahí va. Entonces, ahí tenés el sistema de incentivos cambiado y nadie se va a poner a hacer algo que no sabe o que tiene Que no sabe. probabilidades de pegar, claro. Es que el Entonces, pegar no existe. mm, El pegar no existe. mm, No existe. No es que yo voy y toco acá, no sé, en un bar de Córdoba y la pego. Eso no existe ahora. A la gente ni siquiera le interesa. claro. La gente no le interesa. La gente se enamoró de sus bandas viejas Mm, y muere con eso. mm, No le interesa, ay, mira, que hay una banda esta noche nueva, vamos a verla. No, a nadie le interesa eso. Entonces no es que si la pegas o no, mm, es si tienes un Rey Midas. mm. Te pongo un ejemplo, a ver. eh, hablemos de Soda Stereo. Estaba por preguntar sobre eso. Contame del rock nacional, contame tu Bueno, reseña del rock nacional. Pero bueno, Soda Stereo, sí. lo poco que sé, porque yo Sí. no soy argentino, pero lo poco que sé, Soda, un trío re talentoso, un Cerati que, wow, ni hablar, o sea, un genio. Entonces, pero tienes a Soda por un lado y de repente por otro lado tienes a gente como lo que hizo el señor Ricardo Llorio, que era metal pesado, Ujú, ¿sí? Creo que tuvo tres bandas famosas, él la fundó y hoy por hoy es el padre del metal argentino, así lo llaman. ujú. Es una realidad, pues. Él fundó B8, después Hermética, después Almafuerte y después hizo su carrera como Llorio y Ujú, murió hace 2 años, creo, no sé, poco. El hombre dejó un legado bonito. ujú. Ahora, ¿por qué traigo esos dos ejemplos? ¿Qué pasa? Tú eres la industria Sony Music. Estamos en los años 90. Tú eres Sony Music. Y tú decides de repente a quién de los dos quieres hacer muy famoso. Nos inclinamos por Soda. Por muchas razones. Primero, no es música peligrosa, no es contestatario, Mm, es música linda, agradable, se la puedo vender a la abuela, a la tía, a mi suegra, al nene de 5 años, al de 8 y al de 12. Es más fácil de que llegue a la gente. claro. Entonces le pongo todo el aporte monetario encima. Revistas, publicidad, sesión de fotos, te grabo el disco, todo te hago. Te pongo la limusina, te conecto en todas las radios y televisoras para que la gente sepa que existes a nivel masivo. A nivel masivo. Y una vez que la banda se lanza y es buena, con todo el talento, pues la vas a vender sí o sí. ¿Por qué la industria no hace esto con una banda como las que tuvo este señor Iorio, por ejemplo? Porque es rock contestatario, él Mm, sí te pone a pensar y no me conviene vender eso, no me conviene despertar a la gente como empresario, como industrial. mm, Entonces es una cuestión de tener un rey Midas que mm, apueste por tu proyecto. Al menos que tú seas millonario y tú te banques de pagarle a todas las estaciones de radio para que te suenen, mm, a todas las televisoras para que te saquen, pagar en el periódico cada 15 días una foto con un reportaje que es caro. mm, Sostener eso, mm, nadie puede. Tendrías que ser millonario para hacerlo. Eso lo hacían los industriales de la música, en este caso los sellos disqueros. mm, ¿Qué es lo que pasó en muchos países de Latinoamérica? Pasó, por ejemplo, acá en Argentina, según lo que yo he visto de la historia de la música, que con el conflicto de Malvinas en los primeros años 80, 82 por allá, se prohibió la música anglosajona por el ujú, conflicto, ¿no? En inglés y tal. Entonces los sellos disqueros que tenían acá sucursales
Ajá, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a vender? Bueno, vaya, busquen talento argentino. Entonces, esa gente iba a los bares, ahí salió Ciro y los Persas, salió un montón de gente. Mira, son buenos. Bueno, te grabamos un disco, brother, porque no permiten vender discos de afuera, vendamos los de adentro. Claro. Entonces, ese Rey Midas, esa industria hizo que estas bandas tuvieran la oportunidad de grabar, de hacerse populares y hablar a la televisión, a la radio, y hoy por hoy son leyendas. Mm. La gente los ama, me parece genial. En el caso del metal pesado fue un poquito diferente por las características que tiene, ¿me entiendes? Y sin embargo, hubieron bandas de metal pesado en toda Latinoamérica, creo yo, que sí llegaron a ir a un programa del mediodía a exponerse. Yo estoy seguro que sí, habían sellos disqueros un poco más pequeños, capaz sí lo hicieron. Pero si hablamos de nivel masivo y de ventas y de inducción social, hay que hablar de los más famosos. En este caso, Soda. Fíjate, Los Redondos. Capaz no Sí, sí. tuvieron la misma cobertura. Entonces, Los Redondos te meten 500.000 personas, pero en Ajá. Argentina. Capaz en Chile, Uruguay, no sé. Pero Redondos en mi país, por ejemplo, No, no. ni un disco llegó nunca, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, es una cuestión del Rey Midas que apueste por el proyecto y hasta dónde le alcanza ese dinero. En Venezuela hubieron bandas que tenían disqueras, pero muy pequeñitas que no te sacaban ni a Colombia, Claro. porque no Sí, sí. tenían esa fuerza de compañía disquera. Entonces las bandas murieron ahí. Entonces si tú mismo no haces el trabajo, imagínate, Mm. es muy complicado, ¿entiendes? Y hoy por hoy lo que estamos hablando es que no se venden discos, no se vende nada. O sea, la misma industria y la misma tecnología actual hizo que todo eso pasara a la historia. Los que compran discos son los que coleccionan, pero yo grabaría un disco para mí. Claro. Me haría, no sé, 10 copias y lo bautizaría como si estuviera en el año 90, 80. Y si alguien quiere uno, se lo vendo, lo mando a imprimir y ya está, pero más por un tema romántico. Mm. Pero sí hay gente que tiene aparatos de CD todavía, claro que sí. Y Están, acetatos modernos también, o sea. están volviendo los vinilos ahora. Sí, pero Como. valen No, sí, olvídate, una olvídate. fortuna, ya no es, Es pero no es parte. como antes, ¿viste? Sí, sí. O sea, acá hay roquerías, Mm. pero gente grande, señores que se quedaron en la historia y son fieles a sus principios y te venden el póster como si estuvieran en el año 80. O sea, yo soy de esa generación, de los 80, y yo a veces veo esas cosas y yo digo, "Coño, es una vaina rara, ¿viste? Mm. Porque tú dices, está la estatua de los soldados ahí en la Plaza de la Intendencia, está la cañada, están las roquerías, ya pasa como a formar parte de algo histórico así. Yo lo veo así, igual Mm. que los artesanos. O sea, hoy en pleno siglo XXI, 2025, que existan esas cosas, es como, no sé, para aplaudirlo. Reliquias. Reliquias de la historia. Déjame preguntarte, Gerardo, me diste un pantallazo. Nada, impresionante. Un flash. Déjame preguntarte, me mencionaste un montón de bandas, pero déjame preguntarte si me tuvieras que dejar tres recomendaciones. Te podría preguntar sobre álbumes, porque me tiraste muchas bandas y te podría preguntar cuáles son tus tres temas favoritos, pero es imposible, sabiendo todo lo Es que muy sabes, como, no, más complicado. vale. Por eso, si me tuvieras que dar, ya establecimos que es algo que cada vez hay menos esta cultura de álbum. Si me puedes tirar tres álbumes que decís, estos tres están entre mis favoritos de la historia del rock. ¿Qué se te viene a la cabeza? Uy, déjame pensar bien, brother, Dale, porque tranca. son, mira, por generaciones, tienes los 60, 70, 80, 90 y lo que va de los 2000. Sentite libre de Escoger tres expandirlo. álbumes de 5 décadas está complicado. Sentite Tiene libre que de ser como expandir. un álbum por... Uno o dos por década. Tírame así, tenés Uy, vamos a el ver, espacio, no te voy a yo dejé cortar. de escuchar también en los últimos años música, ¿no? Pero principalmente para mí los Beatles. Mm. Cualquier álbum de los Beatles, el Ok. que quiera. Mira, el álbum blanco, el Sargento Pimienta y el Tour del Mágico Misterio. Esos tres discos de los Beatles son la mamá. Igual déjame ver. El álbum blanco nunca me metí a escuchar el álbum entero, pero igual es como ya la etapa psicodélica de los Beatles, me estaba hablando, ¿no? No, el álbum blanco tiene desde baladas con Sí, una guitarra de 4 acordes sí. hasta canciones muy complejas que pueden rayar en cualquier cosa. Inclusive ahí está lo que se llamó el proto-metal, una canción que se llama Helter Skelter, Mm, que fue escrita por Paul McCartney en el 68. mm, Y para la época era una canción muy pesada. Y los expertos dicen que esa canción está considerada como el proto-metal. mm, Antes de Black Sabbath ya existía esa canción. O sea, ellos dieron pie mm, a que se generara un metal muy pesado. Y en ese álbum, mm. es muy amplio ese álbum. Hay muchas canciones. Y cada canción pareciera que la toca una banda diferente, porque no se parece una canción con la otra. Son todas diferentes entre sí. No es cuando tú oyes un disco de X banda que Mm. todo se parece. No, acá no. Acá cada canción es, tienes que escucharlo. Cada canción es diferente, Tengo, olvídate. tengo que hacer tarea, ese no me metí todavía. Pero bueno, No hay para. forma de explicarlo, tienes que escucharlo.
Me dijiste Eso entonces, en los 60. sí, Sgt. Peppers como Sgt. Sargento Pepper, Pimienta y el otro que me dijiste es, el tour del mágico misterio eso de los es, Beatles. pero ese es donde está Yellow Submarine o no. Ah, ok. Bueno, esos últimos dos entonces, en la etapa más psicodélica, Sí, listo. pero no, más allá de la psicodelia hay de todo. Ok. Ahí vas a encontrar de todo. Baladitas dulces de amor y vas a encontrar música pesada, música psicodélica, música sinfónica, coros tipo Queen, Mm. que Queen no existía, por ejemplo. O sea, esos tres discos para mí, es que hay muchos más, mira, Dame más, había otras bandas, discos de pásame Rolling más. Stone, había Pero así que te guste el álbum, que vos vas a decir, te quiero recomendar este álbum. The Doors, Ok. LA Woman, bueno, ese ya es del 71, The Doors, Mm, Morrison Hotel, de los Doors. mm. Ese álbum es espectacular. ¿Qué más te puedo decir? Eh, los tres discos de Jimi Hendrix, Electric Ladyland, es una cosa de otro mundo. Mm. Art Your Experience, que fue el primer disco de Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix recomendaría Jimi Hendrix, The Doors, Janis Joplin, Los Stones, Beatles por encima de todos. Listo. A ver, es que hay tantos, tantos. Yo creo que esos son los más. Los Beach Boys nunca me gustaron tanto. Hacían armonías vocales de pelo. Mm. Es más, Paul McCartney decía, la única banda que medio nos puede llegar a competir pueden llegar a ser los Beach Boys por las armonías vocales que usaba. De resto, no. De los 70, Led Zeppelin 4, Machine Head de Deep Purple, Mm. el Paranoia de Black Sabbath, impresionante. De los 80, El número de la bestia de Iron Maiden, qué sé yo, Will Steele de Saxon, que salió como en el 79. eh, Acero Británico, Judas Priest, Mm. por hablar del metal así muy rígido, ¿no? Mm. A mediados de los 80 me gusta el Master of Puppets de Metallica, el amo de las marionetas. Mm. Y me gusta en los 90 el Eutanasia de Megadeth. Me encanta ese disco, es buenísimo. Bestia, es que hay muchas bandas. Hay un álbum de Fate No More que se Mm. llama el álbum del año. Fate No More es una banda como ecléctica, que tú no sabes cómo ubicarla. Fate No More es Fate No More. Un cantante con una amplitud vocal increíble. No sé, de los 2000, el último milenio, me gusta mucho un personaje que se llama Devin Townsend, un canadiense. Devin Townsend Project. Mm. El tipo es una genialidad. Su rock es como futurista, es otra cosa. Ah, se me olvidó hablarte del Pink Floyd, del lado oscuro de Me la agarraste luna. justo porque, tío, me mencionaste todo y te veía como mucho más propenso de Pink Sí, Floyd. el lado oscuro de la luna de Pink Floyd es increíble ese disco. O Mm. desearía que estuvieras acá. Es Mm. increíble también. El en vivo en las ruinas de Pompeya. O sea, es que hay muchos discos. Mm. No más vale. Hay demasiados, o sea, hay mucha música, o sea, Mm. 3, 5 discos en una historia de 60 años, no, es poco, es muy poco, no puedes abarcar toda la historia con 5 discos, Mm. pero son los que yo escucho, por ejemplo, hay Ahí muchos va. más que son terriblemente buenos, pero en mi caso los escucho mucho, la verdad que sí. Hay un disco de Pink Floyd que salió en el 83 que se llama El Corte Final, Mm. pero ahí el guitarrista no era David Gilmour, fue Jeff Beck, Mm. que ya estaban peleados Roger Waters y David Gilmour. Y ese disco me gusta mucho. O I'm Used to Death de Roger Waters del 94. Impresionante ese Mm. disco. Hay canciones que parecen música de la nueva era, o sea, una cosa. Esos ya no eran músicos, ellos son científicos. Ya dejan de ser bajistas o guitarristas, ¿no? Ya son como científicos, dioses creadores de algo, que te hacen llevar y sentir emociones que olvídate. Hoy por hoy no hay bandas así. O yo no las conozco. O estarán en un garaje y no son famosas, capaz las hay, como pasaba en la época. Hay mucho de todo. Gerardo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas Brother, gracias. el álbum blanco, bro. El álbum blanco.